Bien, doctor. Bastante bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, maestrando Arenas. Ahorita vamos a... Antes que nada, pido disculpas porque la la vestimenta, perdón, reglamentaria es con un traje, pero me encuentro en mi despacho y tengo el aire acondicionado a 17, el mínimo, y no hay manera que enfríe. Es un calor horrible. Entonces, por eso solamente estoy con corbata. Pido disculpas. Está un poco lento el sistema. Me alegra mucho, maestra Indira. Ahí estamos. Bueno, es increíble de verdad el hecho de que ya estamos en la 13ª clase, ya solamente esta, 3 más y finalizamos el semestre. Es una carrera contra reloj porque el curso de Derecho Constitucional debería de ser por lo menos de 3 semestres. ¿Por qué? Porque la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes de rango constitucional son las que dominan el espectro jurídico de nuestra patria. Entonces, tendríamos que conocerla a profundidad. Por eso yo los invito que cuando ustedes tengan su tiempecito, en vez de estar scrolleando, en vez de estar viendo TikTok, le demos una leidita a la Constitución Política de la República de Guatemala, démosle una buena leída, analicémosla, subrayémosla, preguntémonos algún concepto que no conozcamos, tratemos de tener una constitución comentada y anotada para que sepamos cuál fue la intención de los legisladores al incluir cada uno de los artículos de nuestra ley suprema. El día de hoy nos toca profundizar en un tema que ya vimos en clases anteriores de forma muy somera, una pinceladita hemos visto. Hoy sí vamos a ver los controles intraórganos y los controles interórganos, porque el poder es único y radica en el pueblo. Y el pueblo se lo delega a 3 organismos para que estos administren ese poder que nosotros como pueblo les otorgamos. Pero tiene que existir alguna forma de frenar, alguna forma de controlar a los otros organismos entre ellos mismos, porque si no, eso sería una tiranía. Ya sería como Nicaragua o incluso como Salvador, como dijera uno de los compañeros maestrados. Entonces necesitamos que cada uno de los organismos tenga controles propios para que no puedan hacer, digamos, las juntas directivas o el Consejo de Ministros lo que la regalada gana se les dé, sino que tiene que haber un orden, tiene que haber un control. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Controles intraórganos e interórganos, con el fin de mantener un equilibrio entre los órganos del Estado y para evitar el abuso o exceso en el ejercicio de las funciones que a cada uno le ha encomendado la Constitución, están previstos controles que van de lo interno de cada organismo y otros que se efectúan entre los mismos organismos.
Así los primeros, perdón, los denominamos controles intraórganos o verticales. Por ejemplo, el procedimiento legislativo, el referendo ministerial, la votación calificada, entre otros cuantos. Y los segundos son controles interórgano u horizontales, como el veto presidencial, una interpelación, informes ministeriales, entre otros. Entonces, sí, para poder aplicar la teoría de los pesos y los contrapesos que ya vimos anteriormente, se requiere que cada uno de los organismos tenga sus propios controles para que se, valga la redundancia, para que se autocontrolen, para que una persona o un grupo de personas de ese mismo organismo no eh, quieran pasarse sobre la ley y hacer cosas indebidas. En el organismo legislativo, el procedimiento legislativo. Primero, es sabido que el Congreso de Guatemala es unicameral. ¿Eso qué significa? Que solo tenemos una cámara, pues solamente hay Congreso, solamente hay diputados. No existe el Senado como en países bicamerales, como Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos mexicanos, Argentina y otros tantos que tienen dos cámaras. Nosotros solamente tenemos una cámara que es el Congreso, los diputados al Congreso de la República. Entonces, no existe una segunda instancia dentro del mismo órgano que ejerza un control sobre los proyectos legislativos. Porque como ustedes saben, el objetivo del Senado es que en el Congreso del Estado o en el Congreso de la Nación conocen algún proyecto de ley y lo aprueban. Pero para que esa aprobación de la ley que emitió el Congreso del Estado o de la Nación, es necesario que sea discutido y aprobado por el Senado. Recuérdense que por lo menos en los Estados Unidos de América, son bipartidistas, o sea, solo están los republicanos y los demócratas. Hay por ahí algún partidito ahí que se cuela con algún candidato para presidente, pero que no son absolutamente nada, no tienen ninguna relevancia. Y no hay diputados independientes, ni legisladores, ni congresistas, ni senadores independientes. O son republicanos o son liberales. Entonces, juegan cada determinado tiempo con quién va a dominar la legislatura y quién va a dominar el Senado. En este momento, el Senado y el Congreso es dominado por los republicanos, después de 2 periodos consecutivos en el que estuvieron los demócratas al frente del Senado. Incluso cuando el señor Trump estuvo la primera vez como presidente, el Congreso era demócrata, entonces tenía mucha oposición. Hoy en día el Congreso y el Senado son republicanos, al igual que el señor Trump. Eso no significa que sea una aplanadora, o sea, que todo lo que el presidente Trump diga, los senadores o los congresistas van a decir, amén, no. De hecho, la semana pasada en los Estados Unidos hubo una votación referente a varios aspectos, pero entre esos estaba el hecho de que ya no se iba a conceder la nacionalidad por nacimiento a personas que no fueran hijos de residentes legales en los Estados Unidos. Porque, pues, muchas personas, cuando la esposa está embarazada, viajan a los Estados Unidos con el objeto de que la señora tenga su hijo allá en los Estados Unidos y que se convierta automáticamente en americano. Pues la idea de Trump es que eso ya no puede hacer. O sea, si es un hijo de ciudadanos estadounidenses, pues lógicamente pues va a tenerla. Pero si es hijo de una persona que está únicamente de turista o peor aún, de ilegal en los Estados Unidos, esa persona no va a poder tener la nacionalidad americana. Sin embargo, el Congreso de la República y el Senado se opusieron a esa normativa legal y no la aprobaron. Entonces, pues ahí se mira pues que no es todo así de que, como es republicano el presidente, todo lo que el presidente dice va a ser aprobado, ¿ya? Y así debería de ser en todas partes del mundo, pero aquí tenemos
una cantidad enorme de partidos políticos que tienen representantes en el Congreso, pero solamente hay un verdadero jefe del Congreso y ese jefe se llama dólar. Entonces, si el jefe dólar dice que se vote de tal forma, de esa forma se vota, sin importar hacia qué lado está. Lamentable, pero cierto. Bueno, con el fin de que se realice un examen más cuidadoso de los proyectos legislativos, el sistema guatemalteco ha recogido el procedimiento agravado de 3 lecturas en la formación de las leyes. En ese mismo orden está el requisito de la mayoría calificada especial para algunos casos, como el artículo 175 y 176 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Eso qué significa? Significa que para que una ley sea aprobada se necesitan 3 lecturas, ¿ya? La primera, la segunda y la tercera lectura tiene que realizarse en sesiones diferentes. O sea, no podemos empezar ahorita, bueno, ya terminamos con la primera lectura, vamos con la segunda. No se puede. Tiene que programarse para una sesión futura, que puede ser al otro día o puede ser en 8 días, pero tiene que ser una sesión totalmente diferente a donde se aprobó, ya sea la primera para seguir la segunda o la segunda para seguir la tercera. Entonces, no se puede hacer de un solo, salvo cuando se pida que sea declarada una ley de emergencia nacional. Pero para que sea declarada de emergencia nacional tiene que haber una mayoría calificada, o sea, las 2/3 partes del total de los, ¿ya? Entonces, esa es el control que los constitucionalistas, perdón, de los constituyentes dejaron previsto para que no hubiera aprobación de leyes sin un consenso real, porque aún después de la tercera lectura, entonces ya se aprueba se llama por artículos y redacción final. En este periodo, muchos diputados pueden plasmar su opinión, dejar que, por ejemplo, mire, yo no estoy de acuerdo como quedó el artículo 20, porque dice tal y tal cosa, yo considero que tal cosa, y lo dejan por escrito varios diputados, entonces, cuando ya van a redactar la nota, ya el pleno mira si acepta o no la observación que hizo el diputado o el grupo de diputados referente a determinado artículo. El artículo 176 establece jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure, o sea, de pleno derecho. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure, o sea, de pleno derecho. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, si se va a cambiar, por ejemplo, la ley electoral y de partidos políticos, por decirles algo, entonces los cambios que se le vayan a hacer a la ley electoral y de partidos políticos tiene que ser aprobada por 2/3 partes del total de diputados. Y previo a que los diputados voten sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, tiene que haber un dictamen favorable, por supuesto, de la Corte de Constitucionalidad para establecer si sí o no es viable esa reforma a una ley constitucional, como lo es, en este caso, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de orden público, la ley de libre emisión del pensamiento, la ley de amparo, constitucionalidad e inconstitucionalidad, perdón. Para eso se requieren 2/3 partes de los diputados. El artículo 176 nos habla de la presentación y discusión. Este artículo, de hecho, ya fue reformado por una de las modificaciones que se le hizo a la Constitución en el tiempo del señor Álvaro Arzú.
Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos en que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. ¿Eso qué significa? Que si ya se presentó un proyecto de ley, ese proyecto de ley lleva un camino, hay una ruta por la que tiene que tomar el proyecto. Tiene que ir a la dirección legislativa para que la dirección legislativa analice a través de los asesores si la ley es viable, si no contraviene a la Constitución Política de la República de Guatemala, si no se duplica con alguna otra normativa legal. Y lógicamente, pues el orden, el uso de buen léxico, y ya una vez reparados, subsanados los daños, los errores, pues ya se manda a la comisión que corresponda, ¿ya? Porque si es algo relacionado, por ejemplo, con, qué sé yo, con compra de aviones o de lanchas rápidas para el ejército de Guatemala, pues tiene que ir a la Comisión de la Defensa. Si es, por ejemplo, para hacer alguna situación en el lago de Atitlán, tiene que ir a la Comisión de Medio Ambiente, entre otros tantos, ¿no? Y una vez en la comisión, si la comisión considera que es necesario que otra comisión también dé su apoyo, por ejemplo, supongamos que es alguna situación de intervención del lago de Amatitlán, entonces dice la comisión de Agricultura y Medio Ambiente, pero también lo debería de ver la Comisión de Turismo, por ejemplo, porque es un municipio que se va a afectar, donde llega mucha gente y otro, entonces lo miran 2 o 3 comisiones. Puede ser de forma paralela o puede ser sucesivamente, o sea, bueno, yo voy a emitir mi dictamen, ahora va para la siguiente comisión, hay que ver que miren qué hace. Entonces, la otra emite su dictamen también por escrito y lo manda. Pero igual puede ser oral, ¿ya? Muy bien. Ya que está ampliamente discutida esa ley en las comisiones respectivas, entonces se manda nuevamente a agenda legislativa para que ya le designen un número de proyecto. Y ese número de proyecto ya es presentado a la Junta Directiva y la Junta Directiva pues es la encargada de decir, bueno, considero que este es un tema muy importante y pongamos para que lo conozcan en primera lectura en la siguiente sesión, por decirles algo, ¿ya? Entonces, ya entra a una sesión ordinaria y si se aprueba, tiene que pasar por 2 sesiones más para poder establecerlo. La tercera sesión es cuando empiezan a ver si los artículos están bien redactados, si está bien, si la semántica utilizada es buena, si no hiere susceptibilidades, en fin, es una situación bastante complicada, pero complicada y a veces sencilla, ¿ya? Muy bien. La mayoría calificada, como lo dije, la Constitución establece la cantidad de votos que debe reunir una resolución o aprobación. Para reunir una resolución o aprobación de los diferentes actos del Congreso. Así, por ejemplo, para la aprobación de sus resoluciones debe contar con la mayoría absoluta de votos de los diputados que la integran, más uno. En este caso, 81, porque el Congreso de la República tiene 160 escaños, 160 diputados. La mitad, 80. La mitad de 160, 80. Entonces tiene que ser la mitad más uno, dice. Entonces sería 81. Esa es la mayoría absoluta, 81 votos en el actual Congreso de la República. Y luego hablan del artículo 107, como sucede con la rectificación de la falta de confianza a la gestión de un ministro de Estado, reformas constitucionales a cargo del Congreso, declarar con o sin lugar a formación de causa en contra del presidente de la República, declarar su incapacidad física o mental, entre otros artículos, 159, 165, 167 y 280 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces,
Mayoría absoluta, 81 votos, que es la mitad más uno. Mayoría calificada, las 2/3 partes. ¿Cuántos son las 2/3 partes? 107, ¿ya? 107. ¿Por qué? Porque se divide 160 entre 3 y luego por aproximación nos va a dar 106.66666. Entonces, por aproximación, son 107 votos para ejercer la mayoría calificada hoy en día. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, doctor, yo tengo una. Por favor. Bueno, cuando usted estaba hablando sobre el proceso de la aprobación de una reforma o de alguna ley, me recuerdo, me vino a la mente sobre una reforma que hicieron sobre la creación del Instituto de Niñez y Adolescencia aquí en Guatemala. Eso fue hace algunos años. La estaba promoviendo, si mal no recuerdo, la Comisión de Niñez y Adolescencia en ese momento. Creo que fue en el gobierno, empezó en el gobierno de Jimmy Morales y todavía estuvo presente en el gobierno posterior. Pero la pregunta es la siguiente. Esa tuvo ya 2 lecturas hasta donde yo me quedé enterada. Ya tuvo 2 lecturas, de las cuales fueron aprobadas y falta una tercera para la creación de este tipo de instituto de niñez y adolescencia, donde va a aglomerar, según la estructura, PGN y todas las instancias de gobierno que están dedicadas a niñez y adolescencia. En este caso, ¿qué pasa? Porque falta la tercera lectura y por lo que usted estaba diciendo y según la teoría, tienen que ser las 3 lecturas casi consecutivas. Entonces, no sé cómo estaría en ese proceso. Lo que pasa es que recuerde que el Congreso de la República es un ente 1000% político. Entonces, cuando algún proyecto de ley no es de interés para la totalidad o simplemente afecta a los intereses más que todo económicos de alguien, definitivamente no lo van a aprobar. Entonces, no es una ley que a ellos les interese, no es una ley que les convenga, no hay una presión grande para poder, ¿cómo se llama?, autorizar esa ley y por eso es que considero que no la pasa. Debe tener por ahí algunas situaciones en donde perjudican a algún poderoso o a algunos poderosos y es ahí donde no la pasa. Maestrando Carlos Danilo. Gracias, doctor. Maestra. Qué gusto saludarle. Gracias, igualmente. No podía activar mi micrófono. No hay pena, no hay pena. Yo solo quería hacer un comentario y les compartía en el grupo de WhatsApp un programa de aprobación de una ley, pero de una ley en Guatemala. Pero no sé en dónde leí que, por ejemplo, cuando el presidente otorga el veto a la ley, finalmente se aprueba porque regresa al Congreso y ellos la publican o no sé qué. No tengo duda de ese procedimiento, fíjese, porque de ser así, prácticamente, entonces, ¿de qué sirve el veto si finalmente el Congreso va a aprobar esa ley? Es un comentario. Gracias, doctor, muy amable. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les adelanto. Dentro de estos mismos controles intraórganos está el veto presidencial. Una vez aprobada una ley en el Congreso de la República, es enviada al Ejecutivo, o sea, a la Presidencia de la República, para el presidente, en uso de las funciones que le concede la Constitución, apruebe y promulgue esta ley. Promulgarla no es más que publicarla en el Diario de Centroamérica, ordenar la publicación en el Diario de Centroamérica, para que dentro del tiempo que la misma ley establece, esta cobre vigencia. Si no está publicada, no puede cobrar vigencia. Bueno, pero hay leyes, máxime cuando hay pugna entre entre la presidencia, entre el Ejecutivo y el Congreso. Entonces, ya ha pasado varias veces en las que el presidente veta una norma legal. Me recuerdo que todavía hace como unos 3 años hubo una discusión, porque incluso vinieron personas del extranjero y se declararon al país
como país mundial de la familia o algo así, ¿va? Cuando el propio presidente tenía deshecha su familia, pero bueno. Hacía la carrera, me recuerdo yo que la presidenta de ese tiempo del organismo legislativo promueve una ley, la logra que entre por estado de emergencia, perdón, sí, o sea, se aprueba con las 2/3 partes, pero la ley traía una cantidad de inconstitucionalidades bárbara y así la dejaron pasar. Lo único que querían es de que cuando viniera toda la Comisión Internacional esa ley estuviera ya terminada y aunque fuera un mamarracho jurídico. Pero sí me recuerdo que dentro de las normas había que modificar el Código Civil específicamente en lo relativo al matrimonio, porque me recuerdo que decía la reforma: el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer nacidos así contraen matrimonio para procrear, así como lo dice acá. Pero le aumentaron esa palabra de procreados así. ¿Por qué? Porque eso les cerraba de forma definitiva las puertas a los matrimonios igualitarios, ¿ya? O sea, matrimonios entre personas del mismo género. Y así como ese, habían varios artículos muy controversiales que al final, pues no, cuando llegaron a presidencia, el presidente lo vetó, ¿ya? Y lo regresó al Congreso y ahí murió. Ya nunca se les hizo reforma, no se modificó. Lo que ellos querían es que cuando viniera la comitiva internacional hubiera ya una ley. Ya se la mandamos al presidente y ahí él está pendiente ya solo de aprobarla y de ratificarla, perdón, y de publicarla. Pero no lo hizo, creo que era el señor Yamanetti el que estaba de presidente. Yamatei. Esa fue, esta es un ejemplo del famoso veto. Yo me recuerdo que en alguna parte de mi vida yo vi una ley que fue vetada por el presidente de la República, regresa al Congreso de la República, el Congreso nuevamente hace una reunión de emergencia y por ser de emergencia, declararon también el caso de emergencia y se conoció en una sola lectura y se aprobó y las modificaciones se aprobaron y de una vez se ordena su publicación en el Diario de Centroamérica y tomó vigencia la ley. No me recuerdo ahorita qué ley era, no era una ley así general, sino como que se iba dirigida a un determinado grupo. Y el Congreso lo ordenó y se tuvo que publicar y cobró vigencia. Eso es básicamente el poder que tiene el presidente de la República para poder vetar una ley. Pero el mismo Congreso de la República dice: no, señor, nosotros queremos que esa ley se publique. Y entonces ellos pueden ordenar directamente al Diario de Centroamérica que se publique. Otra de las situaciones es cuando el presidente no publica la ley que ya tiene en sus manos. Entonces, le pueden solicitar que haga la promulgación y si no lo hace, el Congreso puede ordenar la promulgación de esa ley cuando el presidente se ha quedado callado, digamos, no ha dicho absolutamente nada. ¿Se recuerdan ustedes el caso del señor Álvaro Colón Caballeros? Que fue el que, bueno, no eliminó, pero dejó en suspenso la pena de muerte en nuestra legislación nacional. ¿Por qué? Porque establecía la ley que en los casos de sentencias de pena de muerte, todos, absolutamente todos los recursos deberían de ser aceptados y tramitados. O sea, aunque llevara errores, aunque llevara un montón de situaciones, las salas y las Cortes Suprema y de Constitucionalidad debían de acoger el recurso planteado. Lamentablemente no hubo un consenso en ese tiempo con el Congreso de la República y Álvaro Colón le envía el expediente de 2 personas condenadas a muerte para que él aplique el indulto o
confirme la resolución de los tribunales. Como él no se decidía, entonces la prensa lo empezó a acorralar y le digo, bueno, sí es cierto, yo tengo el expediente, pero es que yo no soy Dios para quitarle la vida a nadie, dijo. Y además de eso, yo tampoco puedo echar a la basura un trabajo que se ha hecho ordenadamente en todos los tribunales, posiblemente desde un juzgado de paz, instancia. Perdón. Ha pasado por todos los tribunales y han acogido todos los recursos que la ley permite, hasta el de amparo. Por lo tanto, yo no puedo echar por tierra lo que ellos han hecho, pero tampoco le puedo quitar la vida a una persona con una simple firma. O sea, sí acepto lo que dicen las cortes, pero no acepto lo que dicen las cortes, así. Total de que se lavó las manos y ahí se quedó, y se quedó, y se quedó. Entonces, la Corte Suprema optó por, no me acuerdo cómo lo denominaron, pero una especie como de perdón judicial que está contemplado en el Código Procesal Penal, el famoso perdón judicial. Entonces, lo que hizo fue un perdón judicial masivo para todos los que estaban sentenciados a muerte. Y es por eso que ustedes no han oído que se ha fusilado a uno, que se ha fusilado al otro. No, entonces el gobierno no utiliza ya más la inyección letal, ya no utiliza, ya no aplica la pena de muerte porque ya ningún juzgado va a decretar esa pena, porque está en suspenso. Todavía están dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero está en suspenso. En ese orden de ideas, cuando uno... Permítame un segundito, perdón, solo voy a apagar cámara y micrófonos, 30 segundos, perdonen, un segundito. Perdonen, como les comentaba, estoy en mi juzgado y pues tengo personal y hay algunas personas detenidas, entonces tengo que estar pues, viendo también en el organismo judicial. Bueno, entonces les digo, con esa decisión gallo-gallina del señor Álvaro Colón, que en paz descanse, fue que se quedó en suspenso la pena de muerte que está contemplada en la Constitución Política de la República. Si se recuerdan ustedes también que cuando hablamos de la Constitución, hablamos que hay diferentes tipos de constituciones. Una constitución blanda, una constitución pétrea y una constitución mixta. La nuestra es mixta. ¿Por qué es mixta? Porque en algunos artículos es blanda, o sea, puede ser reformada con el Congreso de la República. Y en algunos artículos tiene que ser pétrea, porque nadie puede reformarlo. En el caso específico de la alternabilidad en la presidencia y vicepresidencia de la República. Son artículos pétreos porque no es posible cambiarlos bajo ninguna circunstancia. La gran mayoría de artículos pueden modificarse mediante el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso y posteriormente con una consulta popular. Pero los pétreos no se pueden cambiar, entonces por eso es que decimos que nuestra Constitución es mixta, porque no se va ni por los artículos pétreos ni se va por los artículos blandos. En ese orden de ideas, continúa nuestra Constitución Política de la República, ¿ya? Entonces, la pena de muerte en Guatemala es uno de los artículos blandos. ¿Por qué? Porque la misma Constitución Política de la República establece que la pena de muerte podrá ser abolida por el Congreso de la República, incluso por mayoría absoluta. O sea, con 81 diputados, la pena de muerte queda excluida de nuestra legislación. Pero hasta el día de hoy no hay un solo diputado que se haya ni siquiera animado a presentar un proyecto en donde se elimine la pena de muerte. Porque saben muy bien que Guatemala está resentida con tanta violencia, con tanta inseguridad,
ya no se puede salir a la calle. Las personas están hoy en día ya tomando la ley en su mano. Hace 3 días, si la memoria no me falla, tomaron a un marero en Quiché, lo amarraron, lo colgaron y le prendieron fuego. Antier, si no estoy mal también, detuvieron dice, a una mujer y a dos hombres que se habían, aparentemente, porque yo no estaba ahí, ¿verdad? Entonces no puedo decir la verdad, pero aparentemente había un grupo de dos hombres y una mujer que habían secuestrado a una persona del área. Entonces los vecinos los siguieron, los acorralaron y estos trataron de huir por un río, pero el vehículo ya no les dio. Entonces tuvieron que salir a pie, pero ya los estaban esperando, los vapulearon y los quemaron también. Entonces, yo no sé, no me gusta hablar de política porque pues ya me regañó aquí un maestrado que dice que no debemos de hablar de política porque nos debemos de concentrar en derecho constitucional, pero la Constitución es la ley que nos rige, entonces es necesario que conozcamos pues algunos casos, ¿ya? La percepción, como decía el señor presidente, la inseguridad es cuestión de percepción. Pues la percepción que tenemos, considero yo, un 90% de guatemaltecos es que la inseguridad cada día va creciendo y crece y crece y crece porque es un pulpo que tiene muchísimos brazos que los extiende desde las universidades, mercados, barrios marginales, zonas de lujo, o sea, va en todos lados. Entonces, es un poco difícil eh, que se pueda erradicar, creo que sería difícil, pero por lo menos reducir la delincuencia, ¿ya? Bueno, sigamos con nuestra clase. ¿Alguna otra pregunta, perdón, antes de que sigamos? Todo claro, doctor. Gracias. Gracias. Muy bien, sigamos con esto. Ya hablamos que la mayoría simple o absoluta es de 81 votos y la mayoría calificada es de 107. Para la ratificación de la falta de confianza en un ministro se necesitan esos 107 votos para decretar la falta de confianza en contra del ministro. Entonces, es un poco difícil en estos días lograr 107 votos. Es un poco difícil porque se mueven muchísimos intereses y muchísimos billetitos de los verdes. Entonces, no pasan ese tipo de leyes, ¿ya? También para las reformas constitucionales a cargo del Congreso, la declarar como sin lugar a formación de causa en contra del presidente de la República, declarar su incapacidad física o mental, entre otros. Entre otros artículos tenemos el 159, 165, 167 y 280 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La mayoría para resoluciones. Las resoluciones del Congreso deben tomarse con el voto favorable de la mayoría absoluta, o sea, 81 votos de los miembros que la integran, salvo los casos en que la ley exija un número especial. ¿Cuáles son las atribuciones que le corresponden al Congreso de la República? ¿Para qué elegimos cada 4 años a los congresistas? ¿Cuáles son sus principales funciones? Bueno, abrir y cerrar sus periodos de sesiones, ¿ya? Ahorita los señores entraron totalmente de vacaciones y regresan hasta el mes de agosto, pero se fueron con su aumento. Recibir el juramento de la ley al presidente y vicepresidente de la República, al presidente del organismo judicial y darle posesión de sus cargos. Bueno, esta es una normativa especial que me gustaría que analizáramos. Dice, atribuciones que corresponden al
Congreso de la República, al Congreso. ¿Y quiénes integran el Congreso? La totalidad de diputados. La totalidad de diputados, no la junta directiva. ¿Ya? Y dice, recibir el juramento de ley al presidente y vicepresidente de la República, al presidente del órgano judicial y darles posesión de sus cargos. ¿Qué pasó el 15 de enero en la madrugada del 2024? 14 de enero en la noche, 15 de enero del 2024 por la madrugada. En la junta directiva le dio posesión de su cargo al actual presidente de la República y a la actual vicepresidente de la República. Sin embargo, el señor presidente tenía varias situaciones y procesos penales que tenía que solventar para poder tomar posesión. Sin embargo, la junta directiva le dio posesión del cargo. Y el artículo es claro que dice que corresponde al Congreso, no a la junta directiva de los diputados. Entonces, por si escuchan campanas el otro año, pues ya saben de dónde viene. Aceptar o no la renuncia del presidente o del vicepresidente de la República. El Congreso comprobará la autenticidad de la renuncia respectiva. Dar posesión de la presidencia de la República al vicepresidente en caso de ausencia absoluta o temporal del presidente. Bien. Cuando el presidente sale de viaje, aunque sea a Tapachula o a esas horas que abandonan, horas o días que abandona el país, tienen obligatoriamente que estar cubiertas por alguien. En este caso, es la señora vicepresidente. Pero, ¿y qué pasa si ella se encuentra fuera del país cuando decretan el Estado de Guatemala debe de otorgarle a través del Congreso de la República permiso al presidente, no permiso, pero sí a autorizar el viaje del presidente fuera del país y darle posición al vicepresidente para estos casos? Entonces, es un poquito complicado. Bueno, aceptar o no la renuncia del presidente o vicepresidente y el Congreso debe comprobar la autenticidad de la renuncia respectiva. De dar posesión de la presidencia de la República al vicepresidente en caso de ausencia absoluta o temporal del presidente, como ya les expliqué. H. Pregunta de examen. Declarar sí al lugar o no a formación de causa contra el presidente y vicepresidente de la República, presidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, igual, ministros, viceministros de Estado cuando estén encargados del despacho. Secretarios, pero son solamente el secretario de la presidencia y los subsecretarios que los sustituyen. El procurador de los derechos humanos, el fiscal general, el procurador general de la nación. Aquí en el artículo 165 no está contemplado, porque todavía no existía la Oficina Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Por lo que, como no se podía hacer nada en el momentito más que apoyar, bueno, no me recuerdo la fecha, pero en una ocasión viene alguien, una persona con en base a aquellos de lado, y perdonen. Estoy desvariando, perdón. La Constitución Política de la República no contempla la Comisión contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Esta comisión o esta oficina de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes es o está comparada o goza de los mismos privilegios que la Procuraduría de los Derechos Humanos. En consecuencia, si el Procurador de los Derechos Humanos goza del derecho de antejuicio,
también el director de la Oficina contra la Tortura, Tratos Crueles y Humanos y Degradantes, también goza de ese mismo privilegio porque se le equipara en cuanto a derechos y obligaciones con el PDA. También gozan de ese privilegio de ser, de gozar de antejuicio y que sea el Congreso el que declare sí o no a formación de causa, él, en este caso, la fiscal general y el procurador general de la Nación. Todos ellos gozan de derecho a antejuicio y los que están aquí van a ser declarados si sí o no a formación de causa por el Congreso de la República. Ay, perdón. Toda resolución sobre esta materia ha de tomarse con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso. Muy bien. Efectos de la interpelación. Cuando se planteare la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país ni excusarse de responder en forma alguna. O sea, yo no puedo como ministro, sé que me van a hacer un juicio político, o sea, una interpelación, y que tengo que estar obligado. Entonces, si el ministro no convence a los diputados, no responde correctamente o se evidencia su falta de control en su cartera o exceso de mando o alguna situación en un ministro, el Congreso de la República puede emitir un voto de falta de confianza. Cuando el Congreso emite ese voto de falta de confianza, el ministro tiene que presentar obligatoriamente su renuncia o el presidente de la República lo tiene que destituir, rescindir de su labor. ¿Y qué pasa? Si el presidente no lo retira de su cargo, pues entonces el Congreso tiene que volverse a reunir para decretar el voto de falta de confianza y si no lo hace, se tiene por separado de su cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de Estado por un periodo no menor de 6 meses. O sea que lo pueden quitar. Congreso, si él no presenta su renuncia o el presidente no lo destituye, entonces el mismo Congreso puede decretar ese voto de falta de confianza y a partir de que sea notificado, queda separado totalmente de su cargo de ministro de Estado. Perdón, doctor. Entonces entiendo yo que aunque el presidente sea el que designe los ministros, los diputados lo pueden quitar si no les gusta. Así es. Así. Así es. Y es una forma de control, porque regularmente, no voy a decir nombre, ¿verdad? Porque no voy a hacer que nos inicien algún proceso por ahí, pero si existiera, por ejemplo, en algún país un presidente que tuviera altísima amistad o le debiera favores a un ministro del Interior o a una gobernación, si existiera ese país donde el ministro de Gobernación constantemente se le está achacando que vive en estado de ebriedad, que incluso si existiera ese país, el presidente diera una conferencia de prensa y el ministro estuviera así y le hacen preguntas y dice, no, es que hoy me desperté un poquito tarde y no, todavía, o algo así como no me conectaba, pero me puede... Entonces, si existiera ese país y existiera ese presidente y existiera ese ministro del Interior que no hace absolutamente nada por su país, que incluso le ordena a la policía que le bajen a las detenciones, a los arrestos, que la delincuencia anda por su casa, entonces el Congreso de la República puede llamar a ese ministro y después de interpelarlo, si no satisface las respuestas, pues le puede emitir ese voto de falta de confianza para que renuncie. Y si no renuncia y el presidente no lo saca, entonces se hace una nueva reunión y con las 2/3 partes de los diputados se le puede expulsar de su cargo y se ordena. Ahí sí se ordena que sea separado del cargo. Es uno de los controles que se tiene, tal vez el único control que el Congreso tiene sobre el Ejecutivo.
Pues Ok. digamos, ahí es del lado bueno, pero del lado malo también van a dejarlo que a ellos les interese tener ahí. Digamos, al final es una negociación Ah, que pero, tiene que hacer el presidente con el Congreso. sí, lo único es de que yo miraría un poquito, nunca lo he visto, que interpelen a un buen ministro. Bueno, tampoco han habido muy buenos ministros, pues, pero entre los mejorcitos que han habido, nunca he visto que interpelen a un buen ministro. Casi siempre son ministros, algunos también que no se prestan a favores, a favor de la redundancia, a favores con los señores diputados que no dan clases fantasmas. Entonces, ay, lo agarran ¿cómo se llama? Por una interpelación y no lo sueltan. Me recuerdo que hubo un caso en donde estaban interpelando a la ministra de Educación y la ministra de Educación tuvo que trasladar su despacho al Congreso de la República porque cuando está en periodo de interpelación, él o la ministra no pueden abandonar por nada el Congreso de la República. Aunque no haya sesiones, aunque le digan sí, ya va a haber, y pasan semanas, pero si ya empezó la interpelación, no se puede retirar del Congreso de la República, del edificio del Congreso de la República, la persona que está siendo interpelada. Y pues han abusado mucho también de las interpelaciones, porque hay diputados que solamente porque no contrataron a X constructora o no aceptaron tal documento, entonces se van en contra del ministro para poderlos interpelar. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Reformas por el Congreso y la consulta popular. Para cualquier otra reforma constitucional será necesario que el Congreso de la República lo apruebe con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados. Las reformas no entran en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a la que se refiere el artículo 173 de esta Constitución. O sea, tiene que haber una votación en donde el pueblo diga sí o no, estoy de acuerdo con que, pues con que sí se lleve a cabo lo que está regulando el decreto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la pena de muerte, para abolir la pena de muerte, creo, es el único artículo que puede ser derogado por mayoría absoluta, o sea, por 81 diputados. De ahí todos los demás es con las dos terceras partes. Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de la reforma, esta entrará en vigencia 60 días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta. Nos vamos ahora al organismo ejecutivo. ¿Qué es el referendo ministerial? El referendo ministerial es otro medio de autocontrol orgánico del propio Ejecutivo. Este autocontrol establece que para que los actos del presidente de la República tengan validez, deben ser legitimados por el referendo de uno de sus ministros o varios de ellos, e incluso por el Consejo de Ministros, según sea el caso. Los artículos 182, 194 y 195 de la Constitución Política de la República. Ahora, ustedes saben perfectamente que se armó un revuelo porque el señor presidente quitó la reserva que se tenía sobre el artículo 27 de la Convención de Viena. Se dice mucho de ese artículo, ¿verdad? Se dice bueno, que ahora que quitaron la reserva van a poder los matrimonios igualitarios, que se va a legalizar el aborto, que va a entrar la comunidad LGTBI, que van a cambiar todos los libros de lectura, y no es tan así. O sea, se puede dar. Es el primer paso para abrir el camino a todo esto del que yo les acabo de hablar. Eso sí es cierto. Pero no es automático. O sea, no quitamos la reserva del artículo 27 del convenio de Viena y ya, mañana empieza. No, o sea, debe llevar sus requisitos, pero ya quitaron el obstáculo constitucional, que es como la piedra grandota que no dejaba pasar a muchas cosas, ¿ya? Entonces ahorita ya quitamos esa piedra, no, quitamos, me suena a batallón del ejército, ya quitó, o quiso quitar el señor presidente la piedra porque, pues, tengo entendido que hay una cantidad enorme de amparos en contra de esa resolución del presidente de haber
quitado la reserva que se tenía del artículo 27. La Corte de Constitucionalidad tendrá que dar lo más pronto posible resolución a estos amparos porque pues son muchos con diferentes argumentos los que solicitan que se quede sin efecto ese acuerdo, y para allá voy, ese acuerdo ejecutivo. Sin embargo, la ley establece que cuando se trate de relaciones internacionales o de situaciones del ejército, tiene que conocerlo previamente el Congreso de la República. Y el Congreso no conoció absolutamente nada de esto. Entonces, pues a saber en qué va a terminar. Yo espero que pues la Corte de Constitucionalidad actúe conforme a derecho y retorne esa figura que fue eliminada a nuestro ordenamiento jurídico internacional. Porque sin ese artículo se le puede entrar puede entrar cualquier persona, puede entrar cualquier ideología que contraviene pues los principios éticos y sociales de nuestra querida Guatemala. Esta es una foto de la toma de posición del señor Arévalo y de la señora vicepresidente. Y en ahora tienen una toma grande sobre quiénes fueron los ministros que iniciaron con el actual presidente, o sea, a partir del 15 de enero. ¿Quiénes fueron los que iniciaron? De ellos, pues ya no están, por diversos factores, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, no lo había hecho, pero ahorita lo estoy haciendo. Allí hay 3, 4, 5, 6, 7 mujeres. Y hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hombres. Entonces, no hay proporcionalidad de igualdad de género, como lo promulga el señor presidente. La presidencia de la República y la integración del organismo ejecutivo. Eso está en el artículo 182 de la Constitución Política de la República. Dice: el presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las uniones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. Funciones de los ministros. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado que tendrá las siguientes funciones, entre otras tantas, ¿verdad? Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio. C. Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. Esos son solo dos de las muchas funciones que tiene un ministro. Ahora, miremos qué es el Consejo de Ministros y su responsabilidad. El presidente, vicepresidente de la República y los ministros de Estado reunidos en sesión constituyen el Consejo de Ministros, ¿ya? El Consejo de Ministros se reúne obligatoriamente una vez al mes, pero el presidente de la República tiene la facultad para llamar a un ministro, pues en cuanto lo requiera, ¿ya? Y el ministro tiene que llegar. Muy bien. El Consejo de Ministros conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y lo preside. Los ministros son responsables de sus actos. Esto es muy importante, pero nadie dice nada, ¿ya? Porque hay muchos ministros que dejan mucho que desear. Hay ministros a los que se les ha comprobado que han robado cantidades millonarias y solo le dan una palmadita en la espalda. No lo vuelvas a hacer y lo dejan ir. Pero bueno, son gajes del oficio.
Los ministros son responsables de sus actos, les decía, de conformidad con esta Constitución y las leyes, aún en el caso de que obren por orden expresa del presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. O sea, no es nada más de que el presidente los convoque y dice, mire, vamos a hacer tal ley, si van firmen aquí, pues, y tal vez los ministros ni siquiera saben de qué están hablando. Vamos con el organismo judicial. Los medios de impugnación es la forma en que el organismo judicial se autorregula. ¿Cómo? Con los medios de impugnación. El organismo judicial, los instrumentos de autocontrol aparecen mucho más claros a través de su organización jerárquica y el uso de medios de impugnación verticales formalmente. El control judicial se basa en recursos ordinarios, nada que ver con los decretos los decretos, autos y sentencias que emitan los jueces. Para poder tener un control sobre esos decretos, autos o sentencias, el organismo judicial también tiene recursos ordinarios que pueden ponerse contra las resoluciones administrativas y judiciales que nosotros como jueces hacemos. Porque, o sea, conocemos la ley, conocemos principalmente la materia en la que nos encontramos. Si a mí me mandara, por ejemplo, como juez de trabajo a Retauleu, no aguantaría, pediría mi cambio o pediría que me sustituyan, pero yo, ¿cómo se llama? No podría trabajar en un ambiente así tan cálido y todo, ¿ya? Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los recursos extraordinarios? Pues está el recurso de amparo, está el recurso de constitucionalidad, que en este caso es inconstitucionalidad, la exhibición personal y la casación. Supuestamente, como el que reclama la tutela de un derecho puede obtener el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, según sea el caso, artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es el derecho de antejuicio. Muchos hablan del antejuicio, que es un escudo para protegerlos de las mañosidades que hacen todos los que gozamos, porque yo también lo hago, todos los que gozamos del derecho de antejuicio somos corruptos, todos nos tapamos con la misma chamarra y qué tanto no le dicen uno. Pero esto, el antejuicio no es una chamarra con la que nos tapemos, no es un blindaje, ¿ya? No es aquello que no, la ley ahí no entra, mentira, falso. El antejuicio simplemente es una garantía que la Constitución Política de la República y algunas leyes otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos al procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que dé lugar a la formación de causa conforme a lo establecido en la ley. Muy bien. Solo permítanme. Estamos. En pantalla tienen ustedes el edificio de la Corte Suprema de Justicia. El control administrativo interno, que es el control que se ejerce por parte del Consejo de la Carrera Judicial y la Supervisión General de Tribunales. Por medio de estos órganos se evalúa el desempeño de los jueces y magistrados y se investiga la buena marcha de los tribunales a su cargo y la pronta y cumplida administración de justicia. Artículos 32 y 47 de la Ley de la Carrera Judicial y artículo 33 del Reglamento General de la Ley de la Carrera Judicial. Perdónenme nuevamente, disculpen, denme un segundito. Bueno,
Volví nuevamente. Doctor, perdone. Me asustó. Dígame. ¿Le molestaría volver a repetir esa partecita del antejuicio? Que no me quedó muy claro, porque quizás ahorita con lo que explicó, a veces uno tenía tal vez solo el concepto malo Ok, y no realmente la naturaleza por la que se hizo, ¿verdad? sí, muy bien. Perdone. Muy bien. Los presidentes de los tres organismos, todos los diputados al Congreso, el presidente y vicepresidente de la República, los ministros de Estado y los viceministros cuando están en funciones de ministros. Todos los jueces del organismo judicial, solo los del organismo judicial, todos los jueces del organismo judicial, el procurador de los derechos humanos, el presidente de la Relatoría contra los tratos crueles, inhumanos y degradantes, el procurador general de la Nación, el o la fiscal general de la República, gozan del derecho de antejuicio. Pero muchas veces la gente que no conoce a profundidad este término indica que el antejuicio es un blindaje. Es un blindaje nivel 8 o 9, en donde no entra absolutamente nada. Ahí lo pueden atacar a uno con la Constitución Política de la República, con tratados internacionales, con lo que quieran, no va a entrar nada. Es falso. Eso es totalmente falso. El espíritu del antejuicio es una garantía que la Constitución Política de la República o algunas leyes específicas le otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a proceso penal ante un órgano jurisdiccional correspondiente sin que previamente exista una declaratoria de una autoridad competente que dé al lugar a formación de causa conforme a lo establecido en la ley. Perdonen, entre los funcionarios se me olvidó mencionar a los alcaldes municipales. Solamente los alcaldes municipales gozan de antejuicio. Los demás miembros de los consejos, no. Pero, ¿cuál es el verdadero espíritu de ese antejuicio? Bueno, el espíritu de ese antejuicio es de que las personas individuales o jurídicas no quieran atacar en vía penal a un funcionario público por venganza. Por ejemplo, yo soy alcalde y soy alcalde del municipio Fusión Verde. Y resulta que hay una empresa que me llegó a ofrecer dinero para la construcción de un puente. Y yo dije, no, usted no me puede ofrecer dinero. Mire, el proceso va a salir a Guatecompras, compra usted con los requisitos y si gana la licitación, pues es suyo. Pero hay 10 empresas que ya están interesadas, así es que no, que mire, que no sé qué, y le damos tanto, no. Entonces vienen, me pueden acusar de, por ejemplo, de cohecho, que yo les estaba pidiendo dinero, o me pueden mandar a una señorita a que trate de seducirme y que salga corriendo del despacho con la blusa abierta, que el alcalde me quería hacer algo. Entonces, hay muchas situaciones que se pueden dar. Entonces, para evitar eso, existe el antejuicio, pero el antejuicio no es más que una investigación que hace un órgano jurisdiccional para ver si de lo que están acusando al funcionario podría llegar a ser cierto y de ser cierto podría ser o encuadrar dentro de un tipo penal. Entonces, si dice, mire, la señorita salió corriendo del despacho, pero no es la primera vez. Porque ya esta es una quinta vez que sucede, e incluso hay grabaciones, hay testigos porque el alcalde no se dio cuenta y atrás estaba, o a través de la ventana se miraba, o la patoja llevaba una cámara, etcétera, no sé, ¿ya? Entonces, se nombra a un juez pesquisidor, que en este caso es un magistrado de sala, se nombra a ese juez pesquisidor y el juez pesquisidor empieza a recabar toda la información. Ya que ha recabado toda la información, entonces dice, sí, la verdad es de que sí es posible que mi cuate alcalde sea un depravado sexual y esté acosando a las damas
Por lo tanto, yo creo, en base a los medios de prueba que yo he visto y he observado, es posible que el señor alcalde sea responsable del delito de violación en grado de tentativa o de abuso sexual en grado de tentativa. Entonces, yo emito ya esa resolución, entonces ya viene el Ministerio Público y me investiga. Y habiéndome investigado, entonces dice, sí, él fue, aquí están las pruebas y todo, entonces ya me sigue el proceso como cualquier persona. Pero antes tuvo un juez que haber dicho, sí, de lo que lo acusan es probable que sea responsable. Entonces, que investigue el MP. Ese es el antejuicio, no es un blindaje, solo es una garantía para los que gozamos de ese derecho. Ahora, doctor, ¿es solo en materia de tipo penal? O sea, Solo penal. en Solo materia penal. administrativa o una Nada, demanda nada. civil, Incluso ahí en sí lo procede. civil, en lo laboral tampoco. O sea, usted puede demandar al ministro al de gobernación, no, porque no le va a hacer caso, pero a otro ministro, pero laboral. Y me despidió injustamente y se va todo el proceso en contra del ministro. Si el ministro, cuando antes de subir a ser ministro, le debía a usted una gran cantidad de dinero y no le quiere, se le inicia el ejecutivo o el sumario hasta que le pague. Es única y exclusivamente en materia penal. ¿Ya? Usted tocó un punto muy importante porque muchas personas que consideran que es en todos los ámbitos, que como es juez, no lo puedo demandar, tengo las de perder, o como es diputado, menos me van a hacer caso si lo demando por laboral o por el dinero que me debe. No, es única y exclusivamente por materia penal. ¿Y qué pasa? También, ¿qué pasa si la persona es descubierta de forma flagrante? Entonces, si viene un funcionario, por ejemplo, que mató a alguien, desde en Zacapa hubo una situación como esa, que sinceramente ya no sé ni qué pasó, pero el alcalde se levantó y estaban discutiendo con un concejal, se levantó y le dejó ir 2 proyectiles del arma de fuego y lo mató en plena sesión del consejo. Entonces, él ahí, pues muy derecho de antejuicio tiene, pero como es capturado de forma flagrante, él tiene que ser llevado ante las autoridades para que una autoridad decida qué va a hacer con él. En el caso del presidente del Ejecutivo, tiene que ser llevado al Congreso de la República y el Congreso declarará de una vez si sí o no. Ya, en caso de los jueces, tenemos que ser presentados ante la Corte Suprema de Justicia para que la Corte determine de una vez si sí o no a la formación de causa o si nos deja recluidos en algún lugar mientras se lleva la investigación. Pero tampoco mientras te hace la investigación, no hay, no hay arraigo, no hay ningún tipo de medidas, digamos, precautorias en ese momento. En la fase del antejuicio no hay. No. En la fase del antejuicio es una investigación que hace el juez pesquisidor para establecer. Él solo está recabando información, indicios. Entonces, los indicios que le presentan tanto el antejuiciado como el Ministerio Público, el Ministerio Público tendría que ser, entonces ya él dice si sí o no a formación de causa, pero no hay ninguna medida que pueda, suspenderle en sus derechos, ninguna. Una vez declarado con lugar el antejuicio, entonces ya el Ministerio Público vendrá y será el Ministerio Público el que solicite incluso las órdenes de aprehensión. Una orden de aprehensión o medidas de arraigo, o tendrá que hacer una presentación espontánea, podrá ser citado el funcionario a un juez contralor de la causa y él entonces decidirá si le emite prisión o cualquiera de las medidas sustitutivas, pero es solamente en penal y hasta que sea declarado con lugar. Cuando es solamente la investigación del antejuicio, no hay ninguna limitación para que el antejuiciado pueda ejercer sus derechos, ninguna. Gracias, doctor, muy amable. Muy bien. Ya vamos a terminar. Bueno, muy bien. El control que nosotros como jueces tenemos es el Consejo de la Carrera Judicial y la Supervisión General de Tribunales. El Consejo de la Carrera Judicial anualmente nos
hace una, se llama evaluación del desempeño profesional. Lo digo porque lo tengo aquí a la mano, aquí tengo toda mi papelería, en donde nos piden una serie de documentos, de datos, nos piden, por ejemplo, que mandemos sentencias, que mandemos autos, para que ellos los analicen y que pregunten a los sujetos procesales vía telefónica, mire, cómo fue tratado, lo trataron bien, lo trataron mal, le resolvieron el problema, etcétera. Hay que subir también todos los diplomas de cursos cortos, largos, diplomados, especialidades o maestrías o doctorados que uno haya sacado en el año que está siendo evaluado, en este caso el 2024. También hay que presentar pues cualquier otro tipo de documento, por ejemplo, en mi caso, pues que soy docente de maestría, que asesoro tesis, que superviso tesis, que soy catedrático también de grado presencial, pues todo lo que hago, doy conferencias y todo. Yo cada vez que voy a dar una conferencia pido que me den una constancia de que voy a dar una conferencia, porque todos esos son pequeños puntitos que le van subiendo a uno el nivel en la en nuestra evaluación, el punteo, perdón, en el nivel de la evaluación. Y también tenemos a la Supervisión General de Tribunales. La Supervisión General de Tribunales es el ente que se encarga de ir a verificar a nivel nacional y que se esté cumpliendo con todas las normativas administrativas y judiciales en cada juzgado. Ya vienen y empiezan a revisar libros, el libro de procesos, el libro de personas privadas de libertad, las órdenes de libertad, los libros de inventario, o sea, todo lo que tiene que manejar el secretario. Y luego piden así al azar, permítame, a ver, oficial primero, tráigame los expedientes tal, 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 tal y tal y tal. Y empieza a revisar que todo esté correcto, que estén todas las firmas, que estén todos los sellos, etc. Entonces, es la subvención de tribunales la que nos cuenta las costillas. Incluso si hay alguna denuncia, mire que el oficial tal en tal juzgado me tocó mal, o mire, y yo llegué y cuando llegué, el juez apestaba a licor, ¿verdad? Todo su despacho parecía cantina porque apestaba. Entonces inmediatamente mandan a supervisores de tribunales para verificar las situaciones. O sea, no lo sancionan a uno de una, mire, vinieron a poner y 8 días suspendidos, no. Mandan a personal a suspensión para poder establecer si en verdad hay rumores o de verdad hay gente que dice, sí, hay siempre buen actor. En el despacho, ay Dios, ahí todo el día se mantiene bebiendo. Entonces, ese tipo, como sucedió en un municipio de Alta Verapaz, donde los honorables magistrados tenían a una chica ahí viviendo con ellos, que después dijeron, y ella también corroboró, ¿no?, que ella no vivía con ellos, sino que ella lo que hacía era la limpieza de los apartamentos que hacía y que ellos le pagaban una determinada cantidad y que ella llegaba temprano a limpiar los apartamentos cuando ellos salían a sus magistraturas, y que ella se quedaba haciendo la limpieza y que incluso en algunas ocasiones les cocinaba y que por eso ella salía tarde. Es posible que la hayan visto con ropa así muy cómoda, pero que lógicamente ya está haciendo limpieza y que hay mucho calor. Entonces, así se defendieron y parte sin novedad, dijeron los policías. Digamos. También miremos aquí quiénes son los que gozan del derecho de antejuicio. En el organismo ejecutivo, el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros y secretarios. Los viceministros solo cuando están ¿cómo se llama?, en funciones de ministros. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Apelaciones, los diputados al Congreso de la República, los diputados al Parlamento Centroamericano, otros funcionarios, por ejemplo, del Tribunal Supremo todo el Tribunal Supremo Electoral, el director de Registro de Ciudadanos, el inspector general, los alcaldes y los gobernadores, el fiscal general, fiscales y agentes fiscales del Ministerio Público, el procurador general de la Nación, el procurador de Derechos Humanos, el contralor general de cuentas, el superintendente de bancos y el intendente de verificación especial, los jueces,
el director de la Policía Nacional Civil y los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, alcaldías y diputaciones. Entonces, ellos gozan del derecho ante juicio. Los que van para un cargo de elección popular, cuando el Tribunal Supremo Electoral les indica que ya están inscritos como candidatos, a partir de ese momento empiezan a gozar del derecho de antejuicio. Cuando son las elecciones y el Tribunal Supremo Electoral indica quién fue el ganador, todos los demás dejan de gozar de ese derecho de antejuicio. En el caso de los candidatos, como ya les decía, es en cuanto se oficializan los resultados de las elecciones, quienes no ganaron un puesto de elección pierden su inmunidad de inmediato, mientras que los ganadores mantienen su derecho ante juicio hasta el momento en que asuman. Muchas gracias por su atención. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Si Dios lo permite, los miro dentro de 8 días. Es un verdadero placer estar con ustedes. Que tengan ustedes un maravilloso fin de semana. Que todo lo que hagan sea bendecido por nuestro Padre Celestial. Y que creo que tienen todavía un par de exámenes. Entonces, espero que salgan súper bien, así como debieron de haber salido en Derecho Constitucional. Que Dios los bendiga. Les dejo un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Gracias, doctor. Feliz día. Muchas gracias, doctor.